Buenos días, hermanos. Como les estaba mencionando, vamos a revisar hoy a un tema que se había visto antes y es un tema que tiene que ver con el recorrido del arca y qué pasó dentro de los elementos que están dentro del arca, ¿sí? ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice la Biblia? Porque cuando la Biblia dice, habla, pero hay algunos versículos que no están como muy claros, el espíritu de profecía amplía. Entonces vamos a revisar estos aspectos porque es importante que sepamos esto, de qué sucedió con el Arca de la Alianza. A veces yo comienzo con la pregunta, eh, siempre digo, el Arca de la Alianza, eh, perdón, el templo de Herodes que tenía por dentro. Entonces me dicen, el lugar santo, lugar santísimo. ¿Y qué tenía el lugar santísimo? Me dicen, el Arca de la Alianza. Bueno, el templo de Herodes, si bien es cierto, tenía un arca de la alianza, no era el arca de la alianza original donde Dios manifestaba su presencia y que Dios le mandó a hacer a Moisés. Esa no era. Colocaron por así decirlo, una imitación, ¿sí? Para que no haya un espacio vacío ahí en el lugar santísimo del llamado templo de Herodes. Entonces, ¿cómo así, hermana? Sí, eso tenemos que repasarlo. ¿En qué momento se perdió ese arca? Entonces, voy a comenzar con una presentación. Ustedes. Bueno, este es el tema que nosotros revisamos durante el tiempo que estuvimos en el seminario y no lo voy a dar todo porque realmente este tema ya se dio, este tema se grabó y está grabado en la nube, pero sí voy a hacer un repaso, una sinopsis, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sinopsis vemos que el Arca de la Alianza estaba dentro de el santuario que Dios le dio a Moisés en el desierto. Pero amigos, cuando este santuario pasó, o sea, cuando ya los israelitas pasaron a la tierra prometida con Josué, el arca de la alianza se asentó en la ciudad de Silo. Silo significa tranquilidad. Increíble, ¿verdad? Entonces, en esa ciudad de la tranquilidad se asentó el arca de la alianza. Y luego, el arca de la alianza se rodó para un templo pagano en Asdod. ¿Por qué, mi hermana? Bueno, haciendo una sinopsis rápida, porque como le comenté, ese tema fue largo y lo cubrimos y podemos de todas formas revisarlo, más aquí es una sinopsis rápida. Recordemos que los israelitas tuvieron una guerra con los filisteos plantearon la guerra, los israelitas respondieron a esa guerra y ellos perdieron la guerra. Entonces los ancianos se dijeron, ay, ¿por qué el Señor nos ha herido de esta manera? ¿Por qué nos hirió Dios? Echándole la culpa a Dios de sus propios problemas. Recordemos que el libro de Samuel, Samuel dice que faltó la visión, es decir, en esos días no había visión. En esos días ni el sumo sacerdote hablaba con Dios, porque el sumo sacerdote tenía una vida que no era digna de presentar. ¿Por qué? Porque aunque no era un mal hombre y el espíritu de profecía decía que Elí no era un mal hombre, ni era un mal sumo sacerdote, había sido muy complaciente con unos hijos que si eran, mejor dicho, una lagañita de mico ellos dos, hacían hasta para vender. Violaban a las mujeres que se acercaban o se acostaban con las mujeres que se acercaban a adorar en el santuario, se robaban de las ofrendas que eran para Jehová, hacían desastres. Y resulta que Elí había querido hacerse el ciego frente a eso. No era que él estaba ciego, pero él había querido pasar por alto eso cuando realmente era algo grave lo que sus hijos estaban haciendo. Entonces, faltó la visión, faltó, ya no se comunicaba Dios con Elí, lo hizo fue a través de ese niñito en ese entonces llamado Samuel, y Samuel le dijo a Elí lo que Dios le había revelado, le dijo, tú te vas a morir, Samuel,
tu casa, Dios va a pasar algo con tu casa eh, porque Dios no está contento de lo que pasó contigo y con tus hijos. Samuel se lo dijo, después Elí recibió una visita de un ángel de Dios y también se lo dijo. En fin, total es que en ese entonces, conforme era el corazón de los sacerdotes de Israel, así eran las personas. Y las personas iban al santuario en Silo, adoraban a Dios, pero su corazón no estaba con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? De que perdieron la guerra, le echaron la culpa a Dios y a los ancianos del pueblo, y eso lo podemos leer ahí en Primera de Samuel, se les ocurrió decir, ay, ahora saquemos el arca del santuario, llevémoslo a la guerra, porque seguramente si está en la guerra, nos va a pasar como en Jericó, que va delante de nosotros y gritamos y gritamos. Y los filisteos nos van a escuchar y se van a asustar y el Señor hará que ganemos la guerra porque el arca está delante de nosotros. Pero realmente eso no pasó así porque como vimos en aquella ocasión, el arca de la alianza en la época de Jericó fue el Señor quien dio la orden. Fue el Señor quien dio la orden que el arca fuera delante de ellos, porque eso tenía una representación, eso tenía un gran significado. Entonces, en esta ocasión fueron los propios israelitas quienes tomaron esa decisión y hasta gritaron, o sea, ellos llegaron a la guerra, ¡ah! Gritaron y los filisteos se asustaron por el gran estruendo que hicieron. Pero nada, ¿qué pasó? Los filisteos finalmente capturaron el arca y se la llevaron para su tierra y quedaron los israelitas sin nada. Inclusive la pérdida del arca fue lo que le originó la muerte a Elí. Elí llegó, cuando fueron a dar el aviso de lo que había pasado, un hombre le dijo, sí, Elí, murieron tus dos hijos. Eso fue impactante, pero, y el arca de la alianza fue capturada. Ahí fue donde Elí se murió, se cayó, se golpeó y se murió. Y una de las nueras de Elí, una de las esposas de uno de sus hijos, el parto se le aceleró. ¿Y por qué? Por la pérdida del arca de la alianza, ni siquiera por la muerte de su marido. Y le puso a su hijo Ishabot, que significa el arca traspasada, fue traspasado el arca. Entonces los israelitas vivieron eso como cuando a ti te quitan a Dios, te quitan a lo máximo que tienes. Entonces fue un momento muy, muy duro para los israelitas y finalmente los filisteos capturaron el arca y el arca llega a Asdod. Ahí en Asdod es metida en uno de los templos de uno de sus dioses. Y entonces nosotros ya leíamos ahí en Crónicas, perdón, en Samuel, que la metieron en el templo de uno de sus dioses y al día siguiente el dios apareció caído, sin cabeza y sin manos. ¿Y esto qué pasó? Y entonces estaban muy consternados los de allí de Filistea. Y recordemos que también es cierto que allí en Asdod empezó el arca a generar, la gente empezó a tener tumores y empezó a aumentarse la plaga de las ratas, de los ratones. Entonces los de Asdod, no, no, no queremos esto aquí, vamos a mandarlo para Gad. De pronto en Gad no pase eso y mandaron el arca para Gad. En Gad la misma historia. La gente empezó a tener tumores y empezó a morir de los tumores y a morir por la rata, por unos bulbos que le salían por causa de los ratones. Entonces, los de Gad, no, 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 no queremos esto aquí, vamos a mandarlo para Ecrón. Y antes de que llegara el arca de Ecrón, los ecronitas empezaron a llorar. Ay, ¿por qué nos quieren matar? El, ya ha muerto mucha gente en Asdoda, mucha gente en Gad, ¿y por qué quieren que nosotros también tengamos estas muertes aquí? Entonces, cuando el arca llegó a Acrón, los sacerdotes se reunieron y la gente protestó por ese arca, no la querían en ninguna parte. Los sacerdotes del templo pagano, sacerdotes paganos, se reunieron y dijeron, no, no, esto vamos a devolverlo para su casa, pero no vamos a devolverlo así solo, vamos a hacer vamos a dar una ofrenda, porque entre otras cosas el pensamiento del pagano y de todos los paganos de la humanidad, es a los dioses hay que aplacarles la ira con ofrendas. Hermanos, esa es la razón por la cual cuando salieron, haciendo un paréntesis, claro está, cuando salieron los israelitas de Egipto, ellos salieron con muchas alhajas, mucha madera, muchas pieles, muchos materiales de oro, plata, cobre.
salieron con muchas cosas. ¿Por qué razón? No porque los egipcios, wow, qué dadivosos son los egipcios, no, sino que como habían muerto sus primogénitos, entonces ellos dirían, para aplacarle la ira al Dios de Israel, vamos a dar todo esto y de pronto el Dios de Israel no nos mate a todos nosotros. Entonces, por esa razón, le dieron todo lo que quisieron los israelitas, le dieron todo, llévense eso a su Dios. Asimismo, acá también por ese pensamiento del pagano para aplacar la ira a los dioses, entonces ellos mandaron a hacer unas, unos tumores en oro y mandaron a hacer unos eh, ratones en oro. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a poner el arca y vamos a poner esta ofrenda en una carreta de unas vacas que estén amamantando, que tengan sus corderos. Si las vacas retroceden a buscar sus corderos, entonces esto no es del Dios de Israel. Pero si las vacas van derechitos hasta Israel, sabemos que esto es del Dios de Israel. Y montaron el arca de la alianza en una carreta, montaron también las ofrendas y montaron las vacas. Y las vacas fueron derechito, 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 caminando hacia Israel y llegaron, vamos a mover ahí está, llegó a la ciudad de Bet-Semes en Israel. Bet-Semes es una ciudad que colinda con lo que hoy en día es el Líbano, no, Palestina, y ahí que inclusive queda cerca de la línea de Gaza, ahí donde está actualmente el conflicto. Entonces, Bet-Semes está ahí colindando entre Israel y Filistea, y llegó a tierra de Israel y se alegraron los de Bet-Semes, se alegraron, mandaron a traer a los levitas bajaron el arca de la carreta, con la carreta y con la vaca hicieron un holocausto, ¿sí? O sea, con la carreta la desarmaron y fue la leña del holocausto, la vaca fue la que sacrificaron, pero los levitas no aseguraron el arca. Los levitas dejaron el arca allí, no hicieron la debida, ¿cómo se llama esto? No advirtieron a la gente, no cercaron, no le pusieron la debida seguridad al arca, y entonces dejaron ese arca ahí al aire libre. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de que vino un curioso, abrió la tapa y empezó a mirar, ay, qué bonito, qué lindo. Vinieron varios curiosos y empezaron a mirar, qué lindo, qué bonito. Vengan, que no nos pasó nada, vengan, vengan, vengan. Y empezó a venir mucha gente hasta que 50.000 personas miraron dentro del arca. Eso no, las 50.000 no podían agruparse al mismo tiempo y mirar, porque eso no se puede. O sea, era un arca de 5 codos por codo y medio, y no podían 50.000 al mismo tiempo mirar. Entonces, eso fue un curioso que vino, después varios, y hasta que estos 50.000 personas miraron. ¿Y saben qué pasó? 50.000 personas murieron. 50.000 personas es la misma cantidad de personas que hay de pronto en Barbosa. Todos los de Barbosa, o sea, estamos hablando que fue mucha gente. ¿Cuántas personas hay actualmente, cuántas personas se reportaron fallecidas allá en el conflicto que tiene actualmente Filistea, que tiene actualmente Palestina con Israel? Creo que 3.000, entre 3.000 y 4.000 personas. 3.000 y 4.000 personas no es nada en comparación de la gente que murió en Bet-Semes. Bet-Semes murió 50.000 personas por causa de mirar dentro del arca. Pero bueno, fue un llanto muy grande, fue una desolación muy grande en Israel por esas muertes que hubo en Bet-Semes. Entonces decidieron los levitas de ahí de Bet-Semes, las personas de Bet-Semes, que esto tenía que ser llevado a la casa de un levita para que no generara esta mortandad dentro de Israel. Murieron más en Israel de los que murieron allá en Ecrón, en Asdod, allá en tierra de filisteos, por curiosear dentro del arca. Entonces llevaron el arca de la alianza a la casa de un levita en Kiriat Jerim. Pero cuando usted busca en la Biblia ese nombre, Kiriat Jerim, se da cuenta que es la misma ciudad de Baala. Queda en Israel. De hecho, queda cerca de Jerusalén. Llevaron allá a la ciudad de Kiriat Jerim, que es la misma Baala,
el arca de la alianza a la casa de un levita que se llamaba Aminadab, el papá de Usa. Lo llevaron a la casa. Ahí esa casa estuvo largos 20 años, 20 largos años. Estuvo en la casa de Aminadab de Kiriat Jearim. Entonces Usa ya sabía, o sea, Usa vivió con eso. 20 años estuvo ahí en la casa del padre de Usa, el arca de la alianza. Usa, el que se murió después, claro está. Quién sabe si Usa al estar ese arca ahí en la casa de su papá había sentido en su corazón el deseo, le picaba la curiosidad, le picaba el deseo de mirar, quería buscar una ocasión para tocarlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas veces su papá lo habrá regañado? Mire, mijo, no piense así. No lo sabemos. Lo cierto es que David quiso pasar el arca de la alianza para la ciudad de David. O sea, 20 años después vino David. Ya David ya había sido constituido rey, ya había, mejor dicho, ya David estaba instaurado como rey. Y lo primero una de las primeras cosas que quiso hacer David fue pasar el arca de la alianza para Jerusalén. Pero nosotros sabemos que en el camino en que eso pasaba, se estaba moviendo el arca y se podía caer y Usa dijo, ay, esta es mi ocasión y metió la mano para supuestamente enderezar el arca y se murió Usa. Y se murió Usa y esto me lo dolió mucho en el corazón a David, porque Dios había hecho que Usa muriera por causa del arca de la alianza. Entonces David se puso a pensar, a ver, el arca estuvo en la casa de los filisteos, mató a los filisteos. El arca mató mucha gente en Bet-Semes. Entonces ya no eran filisteos, ya eran israelitas. Y ahora el arca de la alianza, por causa del arca de la alianza, muere un levita. Vamos a probar a ver qué pasa, qué sucede aquí. Voy a decirle a Obed Edom, y cuando nosotros buscamos en la Biblia a Obed Edom, él era un israelita convertido porque era de Gad, o sea, él era filisteo inicialmente, era gatita, o bueno, como lo dicen allí, era guetita. Entonces, Obed Edom era convertido, pero era extranjero. Entonces voy a probar en la casa de Obed-Edom. Y se fue el arca para la casa de Obed-Edom unos 3 meses. Pero Obed-Edom era conocido como hombre justo dentro de la congregación de Israel y estuvo allí y fue de gran bendición para Obed-Edom. Entonces, lo que entonces hizo reflexionar David, entonces no fue porque sea israelito, porque sea extranjero, realmente aquí hay algo más. Entonces empezó a averiguar y se dio cuenta que los levitas de la casa de Coad, o sea, los coatitas, son los que llevaban el arca. El arca se llevaba con unas indicaciones especiales y David así lo hizo, preparó todo con las indicaciones especiales hasta que finalmente el arca llega a Jerusalén. El arca llega a Jerusalén. Y cuando el arca llega, mis hermanos, a Jerusalén, no queda en el santuario inicial. Voy a colocarlo aquí con el cursor para que lo vea. No queda dentro del santuario, así como nosotros lo conocemos, que quedó en Silo. No queda dentro del santuario inicial. Es una de las razones por las cuales, y aquí sí tengo que decir que son los historiadores que dicen que es posible que los filisteos, así como capturaron el arca, hayan destruido el santuario. Entonces, nosotros vemos que el arca de la alianza quedó en Jerusalén, pero cuando se dedicó, o sea, murió David, comenzó el reinado Salomón, y Salomón fue el que hizo el templo en Jerusalén. Lo hizo en el mismo lugar, lo hizo en el monte, o sea, lo construyó en la colina de Moriah, en el monte Moriah. ¿Alguien sabe qué sacrificio se iba a realizar en el monte Moriah? El ¿Alguno? sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac. Correcto, Sacrificios. así es. Entonces, ahí donde se iba a realizar el sacrificio de Isaac, dice el espíritu de profecía
Ya les muestro de pronto aquí, voy a dejar, voy a buscar aquí que tengo a la mano en qué lugar fue. Permítame, ya les digo. Dice el espíritu de profecía que allí donde es, ay, no tengo la presencia, qué pena, no la tengo abierta. Pero bueno, voy a dejar de compartir. Dice el espíritu de profecía que allí en el mismo lugar donde se erigió el templo de Salomón, el lugar santísimo quedó exactamente en el lugar donde se iba a sacrificar Isaac. Y allí en ese lugar del monte de Isaac fue metido el arca de la alianza. Pero en la dedicación del templo, la escritura dice que dentro del arca de la alianza, o sea, en la dedicación del templo de Salomón, dentro del arca de la alianza ya no estaban los tres elementos que dice la Biblia que están dentro del arca de la alianza. A ver, vamos a leer la escritura que dice que el tres elementos están dentro del arca de la alianza. Alguien que por favor pueda leer Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Correcto, tres elementos habían dentro del arca de la alianza. Hermanos, esos mismos tres elementos, Ellen White vio cuando se le mostró el templo, vio los tres elementos. Lo voy a presentar para que nosotros lo veamos. Voy a hacer una presentación aquí el capítulo que se llama Visiones subsiguientes de primeros escritos. Si usted tiene primeros escritos, visiones subsiguientes, ahí lo podemos ver. ¿No se ve todavía? Sí, señora, ya se ve. Ya se ve, correcto. Ya se ve. Gracias, amigos. Allí en visiones subsiguientes, en el segundo párrafo, o sea, estamos hablando de primeros escritos, página 32, párrafo 3. Ahí en el segundo párrafo hay una parte interesante, voy a quitar esto aquí muy bien. Dice, en el vi un arca, o sea, estamos hablando de que el Señor hizo que Ellen White viera el templo en el cielo. Entonces, en esas visiones subsiguientes, ella dice que ella subió al cielo. Voy a leer un pedacito. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad. Ella la llevó al cielo, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta, levantóse ese velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar, el incienso, el candelabro con las 7 lámparas del cielo y la mesa con los panes de la proposición. Estamos viendo que ella está viendo el santuario en el cielo. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Entonces estamos hablando de que ella está viendo el arca en el cielo. En él vi una arca cuya cubierta y lados estaban cubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente uno a otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro y sobre el arca donde estaban los ángeles una gloria en extremo esplendorosa que semejaba al trono en que moraba Dios. Ahora miren esto. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones como el humo del incienso. Dentro, no adelante, dentro del arca estaba un vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra.
De manera que en el arca de la alianza del cielo, dentro, así como lo dice Hebreos 9:4, dentro, no adelante, están los tres elementos. Es decir, el arca de la alianza, el maná y la vara florida de Aarón. Tres elementos dentro del arca, no afuera, no adelante, dentro. Y asimismo estará en el cielo. Sin embargo, mis hermanos, les voy a comentar algo para que ustedes sepan. Dos de los tres elementos del arca de la alianza se perdieron. Lo voy a presentar, si me lo permiten. Bueno, hermana, ¿en qué momento sucedió eso? La Biblia no lo menciona con exactitud. Si fue cuando el arca pasó donde ¿cómo se llama esto? A los filisteos, o fue cuando el arca pasó a los de Bet-Semes, pero se perdió ciertamente la vara de Aarón que reverdeció y el maná, el maná del maná de alimento. ¿Por qué? Porque cuando Salomón, cuando Salomón pasó cuando hizo la dedicatoria del templo, vemos. Bueno, hermanos, mil disculpas por las fallas técnicas. Estoy aquí de regreso. Y estábamos estaba retomando diciéndoles que habían personas que habían ingresado después que habíamos revisado una parte del espíritu de profecía. Decía que nuestra primera referencia es la Biblia, pero si hay alguna parte en la Biblia donde no hay mucha claridad, debemos inmediatamente recurrir al espíritu de profecía que nos da claridad. En el espíritu de profecía se abren muchas ampliaciones, muchas clarificaciones de los diferentes versículos bíblicos donde pueda que no estén muy claras algunas cosas. Entonces estábamos leyendo en primeros escritos, segundo capítulo, que se llama Visiones Subsiguientes, una visión que tuvo Ellen White donde ella vio que un ángel la llevó hacia el cielo y la metió dentro del santuario celestial. Estábamos diciendo que la escritura dice que el santuario de la tierra es figura del verdadero. Eso lo encontramos en Hebreos 9:26. Y si es figura del verdadero, quiere decir que primero está el propósito del verdadero y según el propósito del verdadero está el de la tierra. Todo lo que está en el verdadero, el Señor se lo mandó a hacer a Moisés en la tierra. Vemos como en el segundo capítulo hay una partecita que dice, dentro, no afuera, no adelante, no al lado, no atrás, sino dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como hojas de un libro. Abrióla Jesús y vio a ella los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Entonces habían tres elementos, lo cual indica que si ella está viendo el santuario del cielo y está viendo dentro del arca y ella vio dentro del arca por mandato de Jesús, lo vio y vio tres elementos, quiere decir que era a propósito de Dios también mandarla a hacer a Moisés y mandarla a hacer a Moisés el santuario y mandarla a hacer a Moisés el arca y colocar en el arca los tres elementos. Están en el cielo, no están por casualidad y los mandó a colocar dentro del arca. Entonces no podemos decir, o sea, bueno, en mi opinión y respetando mucho también la posición del hermano, pero de pronto esto clarifica un poco más. ¿Por qué? Porque si arriba están los tres elementos, era a propósito de Dios que los tres elementos estuvieran dentro del arca. Los tres elementos tienen una enseñanza muy grande. Sin embargo, es cierto que se perdieron dos de los tres elementos y eso es lo que íbamos a ver. Hermanos, en el libro que nosotros conocemos como La Cruz y su Sombra de Stephen Hafkel, él hablaba que delante él habla de delante, pero la palabra delante no es posición,
porque en el contexto del inglés, cuando nosotros analizamos el original del inglés, no se refiere a posición, no como que 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, aquí delante, más adelante, no es posición. Estaba hablando que delante de la presencia de Dios, delante de la presencia estaba esto, esto y esto, pero no está hablando de que está delante como que fuera del arca, porque Hebreos dice que está dentro del arca, el vaso del oro, del vaso de oro con el maná, y estaba la florida vara de Aarón, y el espíritu de profecía en varios lugares también dice que estaba dentro del arca, dentro, no afuera, dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Sucede de que la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido en algún momento se perdieron. Y sería especular decir, no, eso fue cuando pasó, cuando robaron el arca y pasó allá a Asdod, Gat y Ecrón. Eso fue cuando pasó el arca que recorrió las ciudades filisteas. No, hermana, eso no fue cuando pasó a las ciudades filisteas, eso fue cuando vinieron los curiosos de Bet-Semes y sacaron esto de allí para mirarlo. No sé, porque la Biblia no lo menciona y el espíritu de profecía tampoco lo menciona. No menciona en qué momento se perdió el maná y tampoco se sabe en qué momento se perdió la vara de Aarón. Lo que sí sabemos es que cuando Salomón dedicó el templo, ya no estaban ni la vara de Aarón, Florida, ni tampoco estaba el maná escondido. Hermana, ¿en qué parte está eso? Bueno, vamos a leerlo. Primera de Reyes 8:9. Primera de Reyes 8:9. Y también en el capítulo llamado la dedicación del templo, que se encuentra en Profetas y Reyes, también aparece. Creo que la dedicación del templo es el capítulo 2 de Profetas y Reyes. Dice, voy a leer Primera de Reyes 8:9. Dice, en el arca ninguna cosa había sido las dos. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, en algún momento, los dos elementos se perdieron, de manera que cuando Salomón dedicó el templo a Dios, solamente estaban las tablas de la ley. Únicamente estaban las tablas de la ley. Por acá, por primeros escritos, yo había subrayado, perdón, en Profetas y Reyes, creo que lo tengo por acá, Profetas y Reyes, en el capítulo 2 que se llama El Templo y su dedicación, hay una partecita de dice, cuando llevó el templo en el arca sagrada que contenía las dos tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los preceptos del decálogo, Salomón siguió el ejemplo de su padre David. Entonces ella especifica al decir que el arca sagrada contenía las dos tablas de piedra. De pronto aquí en la dedicación del templo no dice específicamente que únicamente estaba, pero ella sí lo dice en otro lugar. Sin embargo, lo estuve buscando y como me levanto un poquito tardecito, no lo encontré así inmediatamente, más cuando lo encuentre loco en el grupo de Entendidos en los Tiempos, y por favor, recuérdenme, ¿sí? Pero ella también menciona que solamente cuando Salomón dedicó el tiempo, solamente estaban las tablas de la ley. Bueno, ¿qué sucedió, mis hermanos? Salomón dedicó el templo y estaba el arca de la alianza y dentro solamente estaban las tablas de la ley. Vámonos ahora para la historia, permítame y busco aquí, voy a dejar de compartir y voy a buscar aquí una cita, no sé si aquí hay una cita que está, Historia de la Redención, página 199, párrafo 3, para que nosotros sepamos qué pasó después con el arca. Historia de la Redención, no sé, hermano Bejarano, si me ayudas con esto, porque no tengo a la mano Historia de la Redención. Creo que el ministro tiene los libros ahí sobre la mesa. Yo tengo el libro, hermana, ¿qué página es? Historia de la Redención, página
199, párrafo 3. Bueno, 199, párrafo 3. Dice el cautiverio de Israel. Hermanita, vamos a dejar al hermano que ya había pedido la palabra para que lea. Gracias. 199, párrafo 3. ¿Cómo se llama el capítulo, hermana? Dice, el no me cau- toques. No me toques. No me toques. Sí. Se llama así el capítulo, no me toques. Ah, el capítulo se llama La resurrección de Cristo, capítulo número 30. Pero hermano, esta es de la edición antigua, porque es que hay dos, recuerde que hay 3 ediciones. Bueno, Entonces, entonces, ¿de qué está el capítulo? en- Estamos hablando de la nomenclatura de la biblioteca virtual, es Sí, la misma de los libritos viejos, de los sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué capítulo sería? cap- Bien. a ver, Aquí, 199, párrafo 3. ajá, que hay aquí tengo un subtítulo que dice el cautiverio de Israel y ahí habla sobre el arca. Un pedacito. ¿Qué dice mi hermana? Ajá. Dice, Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones para humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos inmediatamente antes de la destrucción del templo sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida, nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Muy bien, hermana, Hasta leo otra vez la última partecita, esa que acabo de leer. Lea, por favor, vuélvala a leer, ¿sí? sí, dice, donde dice el arca sigue escondida, nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Correcto, así es. Entonces, ya es el capítulo donde usted le está leyendo, se llama el Templo de Salomón. Bueno, el pedacito dice el cautiverio de Israel, pero anteriormente dice en el templo de Salomón. En el Templo El de capi- Salomón. sí. Correcto. Bien. Hermanos, entonces, fíjense ustedes, la hermana nos acaba de leer. ¿Qué pasó? Hermana, acabo de encontrar un pasaje del libro que ¿Lo decía puede usted proyectar, exactamente, hermano, para que todos veamos? voy a ver si lo logro presentar aquí. ¿Puede usted proyectarlo para que todos veamos? Sí, léase el primer párrafo, hermana. Vaya, no sé si se alcanza a ver No sé aquí. si se lo puede Ahí, aumentar un poquito ahora sí. en Ahí, el Zoom. sí, ahí está. Es en el primer párrafo. Sí, el El primero. Sí, santuario señor, del el pacto primero. antiguo, estamos hablando de Cristo en su santuario. Dice, en sus investigaciones aprendieron que en las escrituras no hay evidencia alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario, pero en la Biblia encontramos una explicación completa del tema del santuario, su naturaleza, su ubicación y sus servicios, pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y amplio que colocaba ese asunto más allá de toda duda. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Muy bien.
Bueno, hermano, pero es que estábamos buscando, yo pensaba que usted me iba a mandar a leer, era la partecita que leía la hermana, que está en 199, párrafo 2, donde habla el arca fue escondida por hombres que Dios impresionó en sus corazones, esconderla antes que llegara la destrucción de Babilonia. Entonces, primeros escritos registra que cuando llegaron los babilónicos y destruyeron el templo, ahí dentro ya no estaba el arca. El arca la sacaron de allí y la escondieron en una cueva. Y la hermana Elena de White dice, nadie la ha encontrado hasta hoy. Nosotros vemos que en el libro de los Macabeos, sabemos que Macabeos es un libro apócrifo que no está dentro del canon, por eso se llama deuterocanónico. No pertenece al canon bíblico. Sin embargo, hay algunas personas que les gusta revisar el libro de los Macabeos porque da referencias históricas. Sabemos de que fue real la guerra de los Macabeos que tuvieron con los helenos, con los griegos. Conocemos ese famoso pasaje de Antíoco IV que trató de meter en el templo de Dios, metió cerdos, sacrificó cerdos y con la sangre de cerdo untó, así se dio gusto untando con la sangre de cerdo el templo de Israel. Eso es un acto histórico, usted lo puede googlear, lo puede buscar en Google, Antíoco IV y la toma del templo y ahí le puede aparecer. Pero sabemos que los Macabeos no es un libro sagrado. Macabeos dice que el arca de la alianza fue guardada dizque en el monte Nebo, pero no es probable que esté en el monte Nebo, porque el monte Nebo colinda con Jordania, eso está por allá por Jordania. Y sabemos que el templo de Jerusalén estaba por acá por Jerusalén. Lo cierto es que por aquí o por allá no lo sabemos. En los años 90, un señor llamado Ron Wyatt, adventista, pero él no era arqueólogo, él era, creo que anestesiólogo o enfermero de anestesiología. Total es que era algo de las áreas de la salud. Pero él era aficionado arqueólogo y sabía mucho, así como nosotros, queridos hermanos, que somos muy estudiosos de la escritura y buscamos por aquí, buscamos por acá y el Señor nos revela. Y él era estudioso de la arqueología y se fue para Israel a buscar dónde estaba el arca de la alianza. Entonces, él cavó allí donde nosotros conocemos que es el monte de la calavera, el Gólgota, ¿sí? Cavó 20 metros dentro del Gólgota y él dijo que encontró el arca de la alianza. Él dijo, pero él no hay evidencia de eso, ¿sí? Y él dijo que encontró allí, entonces recogió la sangre que había y la llevó a un laboratorio. Y entonces en el laboratorio le dijeron, wow, esta sangre está viva, esta sangre no está muerta. Y entonces y que tenía 24 cromosomas cuando los cromosomas humanos son 46. Bueno, ahí todo un proceso. El cuento es el siguiente, mis hermanos. Aquí es una toma de decisiones. Si usted quiere decidirle creerle a Ron Wyatt, ok. Pero yo en lo particular, y es mi caso, no es el suyo y no necesariamente tiene que ser el suyo. Yo prefiero decir, no lo sé. Pueda que sí, pueda que no. Porque yo prefiero ceñirme a lo que dice el espíritu de profecía que dice nadie la ha encontrado hasta hoy. Entonces no sabemos, ¿verdad? Yo no sé si lo que Ron Wyatt diga es verdad o lo que Ron Wyatt diga es mentira. Él dice que los israelitas no le permitieron sacar sus investigaciones al público. Dice de que detrás de eso estaban los masones, los Illuminati que estaban interesados en que la gente no supiera que el arca de la alianza es real. O sea, ¿qué es lo que él afirma? Él afirma que el arca de la alianza está 20 metros debajo del Gólgota. Entonces, cuando murió Cristo, hubo un gran terremoto y la sangre de Cristo se filtró por esas hendiduras que dejó el terremoto y que esa sangre cayó allí exactamente en el propiciatorio donde los hombres escondieron el arca de la alianza. A mí me parece algo maravilloso, tiene un sentido espectacular, tiene un sentido maravilloso. Pero saben una cosa, el problema está en que no hay evidencia bíblica de eso.
y el espíritu de profecía tampoco habla sobre eso. Tal vez pueda ser así, pero lo sabremos en la tierra nueva, lo sabremos en el cielo. Mientras tanto, yo no puedo ni afirmar ni negar. Si no, no lo sé. ¿De acuerdo? Esa es mi posición. Parece maravilloso, pero yo no lo sé. Entonces no puedo ni afirmar ni negar las declaraciones de Ron Wyatt. Sencillamente no hubo evidencia, sencillamente no hubo, aquí está la prueba, así es que no lo puedo afirmar. Y prefiero decir, es más no que sí, por el tema de que como no hay afirmación y no hay algo escrito que soporte, entonces, como quien dice, no lo puedo afirmar. Entonces, eso es lo que pasó con el Arca de la Alianza, de manera que cuando sobre todo Zorobabel, cuando Zorobabel y Esdras y Nehemías terminó de reconstruir el templo, pero Nehemías reconstruyó principalmente Jerusalén y Zorobabel fue el principal, es como quien dice, el gobernador sobre el cual recayó la reconstrucción del templo. Cuando Zorobabel reconstruyó el templo, allí ya no estaba el Arca de la Alianza. Y cuando después de tantos años y años y años llegó Herodes, que Herodes se conoce como el rey arquitecto, porque Herodes, y a pesar de las locuras de Herodes y que mató a sus hijos y mil cosas, lo cierto es, lo bueno de Herodes es que Herodes mandó a hacer un acueducto en Israel, y Herodes también mandó a reconstruir el templo y le devolvió un poco la gloria que tenía el templo de Salomón. Entonces, con el templo de Herodes, ahí dentro del templo, en el lugar santísimo, no había Arca de la Alianza, había una réplica del Arca de la Alianza, mas no era el Arca de la Alianza que Dios le mandó ¿cómo se llama? A Moisés a construir. Entonces, hermanos, vuelvo y lo digo, no me crean mis palabras, solamente escúchenlas y váyanse a la Biblia y al espíritu de profecía. Y cuando tengamos claridad, digamos, esta es mi posición. Cuando hayamos hecho la debida investigación, entonces es válido preguntar, es válido decir, hermana, yo opino esto. Claro que sí es válido. Sin embargo, tengamos eso siempre presente. Biblia, espíritu de profecía, nos aclaran muchas cosas. Y cuando esas dos no están muy claras, vayámonos a las otras investigaciones. Pero cuando las otras investigaciones tampoco estén muy claras, si no nos dan la respuesta que necesitamos, entonces dejémoslo, Señor, tú me lo aclararás cuando esté en el cielo. Pero lo que está revelado hay que buscarlo como tesoro escondido. En la Biblia, en el espíritu de profecía, están esos tesoros escondidos. Hermanos, y vamos con esto a terminar esta porción de hoy. Vamos a inclinar el rostro para orar y después que oremos, vamos a sesiones de preguntas, respuestas y comentarios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, santo es tu nombre por los siglos de los siglos. Te agradecemos por este espacio en que nosotros podemos estudiar acerca de tu palabra. Padre, ayúdanos a tener una mente receptiva de tus aclaraciones, de tus pensamientos, de tu palabra. Ayúdanos a descubrir estas perlas escondidas en la Biblia, en el espíritu de profecía, y que seas tú quien habla a través de nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien,